estudiante de cuarto semestre de la carrera de Economía de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a realizar una serie de consultas, para lo cual primero vamos a abrir nuestro programa SPSS, en donde vamos a trabajar para exportar nuestra base de datos con las tablas requeridas según nuestra pregunta. Nos vamos a Archivo, importamos datos, base de datos, nueva consulta. Elegimos la tercera opción, la cual hace referencia a Access, y damos clic en Siguiente. Aquí examinamos nuestra base de datos según la carpeta en donde la tengamos. En mi caso la tengo en el escritorio como base de datos. Aceptamos y aquí se nos van a abrir todas las tablas que hemos creado en nuestra base de datos. Estas debemos pasarlo al lado derecho según la pregunta que vayamos a responder. Entonces vamos a realizar la pregunta número 5, para lo cual necesitamos los migrantes, ciudad, sexo, estado civil, ocupación. Migrantes, ciudad, al pasar ciudad, migrantes, ciudad, sexo, estado civil, ocupación. Ocupación, al pasar esta tabla de ocupación también debemos pasar la tabla migrantes, ocupación, para que toda esta esté conectada y no exista problemas. Damos clic en Siguiente. Y ahí podemos ver que todas estén conectadas entre sí. Damos clic en Siguiente y en Finalizar. Una vez que tenemos exportada nuestra base de datos, vamos a realizar lo que nos pide en nuestra pregunta, que es el número de migrantes solo de España por ciudad y por sexo. Cuando nos pide solo de España, significa que vamos a tener que utilizar un filtro. Para ello nos vamos a Datos, Seleccionar casos, si satisface la condición. El país nombre debe ser España. Continuamos y aceptamos. Una vez que aceptamos, se nos va a crear nuestro filtro y lo vamos a poder observar aquí porque descarta todos los casos que no necesitamos y solo quedamos con los casos de España. Una vez que obtenemos esto, procedemos a realizar nuestro gráfico, que nos pide el número de migrantes solo de España por ciudad y por sexo. Como ya tenemos el filtro, vamos a obtener el gráfico por ciudad y por sexo. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En filas sería la ciudad y en columnas el sexo. Mostramos los gráficos en barras agrupadas y aceptamos. Y aquí podemos observar que nos salen los nombres de las ciudades solo de España. Damos valores a nuestras barras. Y del gráfico vamos a obtener los 113 casos de migrantes de Zaragoza del sexo masculino. Para ello nos vamos nuevamente a Datos, Seleccionar casos. Si satisface la condición, le podemos mantener la condición de que el país sea solo de España y añadimos que la ciudad que el nombre de la ciudad sea Zaragoza y además que el sexo sea masculino. Continuamos y aceptamos. Ahí creamos un nuevo filtro. Y ahora para obtener nuestro informe nos vamos a analizar informes, resúmenes de casos. Aquí vamos a utilizar todas las variables que nos pidan en nuestra pregunta, que serían todas estas. Pero cabe mencionar que en estas variables nos pide el tiempo de migración en años y esta variable no la tenemos, así que tenemos que primero calcularla antes de obtener el informe. Entonces nos vamos a cerramos esto y vamos a calcular una nueva variable, que sería transformar asistente para fecha y hora. Cálculo en fechas y horas. La segunda opción, en fecha 1 sería la fecha y hora actual
Y en la fecha 2 va a ser la fecha de migración. Damos clic en siguiente. La variable de resultado va a ser tiempo de migración. Y finalizamos. Ahí podemos observar que se ha creado nuestra nueva variable tiempo de migración. Una vez obtenida la variable, procedemos a realizar nuestro informe en analizar informes, resúmenes de casos. Aquí irían las variables que les mencioné, que serían nombre, cédula, ocupación, sexo, estado civil, tiempo de migración en años y número de hijos. Ya. Tenemos nuestras variables. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra variable creada y quitamos la opción de limitar los casos a los primeros. Aceptamos y los casos que queríamos eran un total de 113 migrantes, que lo vamos a observar en nuestro informe. Los 113 del sexo masculino, radicados en Zaragoza, y en este caso, como no hemos pedido en nuestro informe, como no nos pedían la ciudad, no podemos observar que sean solo de Zaragoza. Sin embargo, ustedes podrían agregar esa variable y ahí podrían observar o verificar que esté solo de la ciudad de Zaragoza. Pero en este caso ya obtendríamos nuestro informe.